Seguimos con el desarrollo de la unidad dedicada a los grandes estados nacionales y hoy vamos a tratar el punto dedicado a la formación del Estado italiano y del Imperio alemán. Alrededor de 1848, Europa central, la zona central del continente, estaba formado por un grupo de principados de origen feudal y de distinto tamaño, como ya veremos. Dos de estos principados, Piamonte y Prusia, van a ser los líderes y los generadores de la unificación, por un lado de Italia y por otro lado de Alemania. Como veremos, esta unión va a contar con un problema común que va a ser la oposición del Imperio Austriaco. Empezaremos con Italia. En primer lugar, vamos a comentar el fracaso de la vía revolucionaria, es decir, esta formación del Reino de Italia se intentará en el periodo que va del 1815 a 1849, pero no va a tener resultado. Entonces vamos a ver cómo se da este proceso y luego veremos el proceso por el que sí se consigue la unificación italiana. Veamos la situación inicial. Esta es la situación un poco antes, a principios del siglo XIX, que teníamos en la península italiana. Algunos de estos reinos ya no estarán cuando comience el proceso, como por ejemplo la República de Génova, que estará dentro del reino de Cerdeña, pero básicamente nos sirve para hacernos una idea de la situación de la que vamos a partir. Pues bien, en el norte y en el centro de la península van a ser zonas que van a estar bajo influencia austríaca. Por un lado tendremos a Milán, por aquí, y la República de Venecia, que van a formar parte del Imperio Austriaco. Y luego otras zonas como Módena, está por aquí, la zona de Parma y la Toscana, toda esta zona de aquí, que van a estar gobernadas directamente por príncipes austriacos. En la zona sur vamos a tener el reino de Dos Sicilias, que será todo esto que tenemos aquí marcado en marrón, que va a estar bajo el poder de los Borbones. Y luego, como zonas independientes, vamos a tener la zona del reino de Cerdeña y Piamonte, que estarán estas dos zonas marcadas en azul, y los estados pontificios. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí. Todas estas áreas van a compartir la lengua, el italiano, que aunque llame la atención, solo va a formar parte o va a estar en el ámbito intelectual y literario, ya que va a ser hablado por menos de un 2,5% de la población de la península. Y otra cosa que van a compartir es la vecindad territorial, es decir, todos viven o comparten un ámbito geográfico común. Vamos a tener por otro lado mucha diferencia entre el norte y el sur. El norte va a ser la zona industrializada y la zona sur va a ser la zona rural. Bien, pues tras la conquista napoleónica van a surgir, como ya hemos comentado antes, sectores minoritarios en principio que van a tener la idea de formar un Estado unitario, una unión. Por un lado vamos a tener el movimiento intelectual, el Risorgimento. También en otro momento aparecerá un movimiento económico, sobre todo liderado por los comerciantes y industriales piemonteses, con la idea de conseguir una unión para ampliar su mercado. Y aparecerán distintos proyectos políticos con esa idea de unión. Uno será unificar Italia en torno a la figura del Papa, otro en torno al rey del Piemonte y otros como la idea de Mazzini de conseguir una república italiana. Estos proyectos fracasarán y se va a buscar otras vías. Bien. Durante las revoluciones de los años 20, 30 y 48 se produjeron distintos ensayos focalizados o pensados en la unificación de Italia. Van a fracasar y en el 48 también se va a producir una creciente oposición hacia el Imperio Austriaco, que se va a ver como enemigo de los liberales y de los nacionalistas. Quien va a ser un promotor de la unificación italiana va a ser el conde de Cavour, que es un liberal moderado que pertenece al reino de Cerdeña y Piamonte. Y su idea es, a partir de que él había convertido su reino en un estado liberal y moderno, conseguir la unificación en torno al rey Víctor Manuel II. Serviría como personaje que aglutinaría los intereses de los italianos y que sería la cabeza que se pondría a los absolutistas austríacos. Cavour, por otro lado, a través de maniobras diplomáticas, pues va a traer a su causa a Napoleón III y a Francia, que va a ser muy importante en el proceso de unificación.
Ese proceso lo veremos a continuación en un mapa y veremos que a través de una serie de guerras se va a conseguir la unión de estos distintos reinos, distintos estados que hemos visto antes en el mapa, formando lo que conocemos básicamente como la actual Italia. Bien, vamos a ver ahora sobre el mapa cómo se desarrolló el proceso de unificación de Italia. Bien, este mapa es un poco anterior al comienzo del proceso. Por ejemplo, esta zona de aquí pertenecería al reino de Piamonte y Cerdeña, pero nos vale para empezar a explicar el proceso. Bien, entonces, como ya hemos dicho, la actividad diplomática del reino de Cerdeña-Piamonte pues va a hacer que Francia vaya a entrar en los conflictos militares que se van a desarrollar en este momento. Entonces, Francia va a apoyar al reino de Cerdeña-Piemonte y desde aquí se va a atacar a la zona del norte de Italia, esta zona que va a estar en poder o bajo control del Imperio Austriaco. Austria va a ser derrotada y estos territorios se van a anexionar, se van a unir al reino de Cerdeña. Francia llegará a un acuerdo con el Imperio Austriaco, saldrá del conflicto y ya veremos más adelante cómo estas dos zonas de aquí serán cedidas a Francia por parte de Cerdeña, del reino de Cerdeña-Piemonte. Bien, pues una vez liberada esta zona de la presión austríaca, Cerdeña va a poder concentrarse en la zona central de la península y toda la zona de Módena, la Toscana y Parma pasarán a caer del lado de Cerdeña-Piemonte. Por otro lado, en la zona sur va a desembarcarán las tropas al mando de Garibaldi, que fue un guerrillero republicano que tuvo un importante papel en la revolución del 48 y con la ayuda del campesinado tomará el control de la zona del sur de la península y de Sicilia. Bien, estas dos zonas pasará a perder el control los Borbones, que eran los que dominaban esta área, pero Garibaldi pondrá a disposición del reino de Cerdeña-Piemonte esta zona y entonces desde el norte se enviarán tropas que conquistarán todo esto. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otro mapa para así. Entonces ya tendríamos bajo el mismo control del reino de Cerdeña-Piemonte, que hemos dicho que es el motor de la Unión de Italia, pues tendremos toda esta zona del norte, todo esto, toda la parte central de la península itálica. ¿Y qué ocurre? Que una vez esto conseguido, tenemos que darnos cuenta que paralelo Austria o Prusia estarán en guerra y Italia va a apoyar a Prusia atacando a Austria. Austria será derrotado y Italia conseguirá la zona de Venecia. Esta zona también se anexionará y ya simplemente quedará el área de Roma, el área cercana a Roma, que se conquistará en 1871, cuando ya se funde por otro lado, se cree el imperio alemán. Y como decíamos, en 1860, por los servicios prestados, estas zonas, la zona de Saboya y Niza, serán cedidas a Francia, ya lo hemos comentado antes. Bien, pues así es como se produce el control de la península itálica y la reunificación italiana. Vamos a ver a continuación qué problemas y qué situación va a encontrarse el Reino de Italia a partir de este momento. Bien, después de lo visto en el mapa, vamos a ver qué características o qué elementos podemos destacar de este nuevo reino de Italia. Se va a imponer un sistema político similar al que había en el Piemonte, con elecciones con sistema de sufragio, pero muy restringido. Al frente del Estado italiano vamos a tener distintos gobiernos de coalición, de corte en general liberal moderado, y la política va a ser centralista y nacionalista. Por otro lado, se van a encontrar con grandes problemas, sobre todo, por ejemplo, en la integración del sur, ya que el sur, como hemos dicho, es una zona rural más atrasada, y a pesar de que va a recibir funcionarios del norte y personas
para modernizar la zona, eso no se va a conseguir y va a quedar siendo una zona poco industrializada o muy poco industrializada. Y también en esa zona van a resurgir sociedades delictivas como la camorra y la mafia, etc. Bien, otro problema será la integración de los católicos en la vida pública. Esto va a verse dificultado por la desaparición de los estados pontificios y también porque el Papa va a condenar el nacimiento de este nuevo estado, del Estado italiano. Por otro lado, se va a fracasar la política imperialista italiana en África por la derrota militar en Abisinia, en la actual Etiopía, y también en las reivindicaciones territoriales en Europa, en concreto en la zona del Tirol meridional y en Trieste, que se consideraban italianos, pero que formaban parte del Imperio Austriaco, estaban dominados por los austriacos. Y finalmente habría que comentar que el movimiento obrero, ya que va a ser un movimiento obrero muy cercano al anarquismo y al socialismo revolucionario, y un movimiento que causará problemas al Estado italiano. Bien, pasamos ahora a ver la formación del Imperio alemán. Igual que en el tema anterior, en el momento anterior en el que hemos hablado de Italia, vemos cómo se fracasa la vía revolucionaria que se produce entre 1815 y 1849 y luego veremos en qué momento empiezan a producirse los cambios, también mediante distintas guerras con distintos estados. Bien, la situación inicial partimos de el antiguo imperio alemán que había sobrevivido hasta las guerras napoleónicas y a partir del Congreso de Viena va a surgir una confederación germánica que es lo que tenemos en el mapa marcado por esta línea que aparece aquí. Bien, ahí estaría incluido, como veremos, pues más de 30 estados entre los que encontramos el imperio austríaco, ¿vale? Parte de él formaría parte de esta confederación germánica. Igual va a presidir, como habría que comentar, que preside y es quien va a controlar la confederación. Y por otro lado tenemos el Reino de Prusia, que como vemos tiene territorio dentro de la confederación, aunque también tiene territorio fuera. Bien, la mayor parte de la población está unida por un vínculo que es la lengua, el alemán. Aunque la mayor parte de la población, al igual que ocurre en Italia, no hablaba el alemán. Y por otro lado tenemos poblaciones fuera de la Confederación Germánica que también hablaban el alemán. A partir de 1834, con anterioridad a lo que estamos viendo, se crea una unión aduanera, el Zollverein, que es muy importante porque va a crear unos vínculos económicos que ayudarán luego a la futura unificación. Aquí tenemos marcada qué es lo que sería el Zollverein y aquí en esta línea discontinua la Confederación Germánica. Como vemos, es más grande que la Confederación Germánica y hay zonas que están fuera. ¿Quién está fuera? Pues ahora lo comentaremos. Como decimos, se crea en torno a Prusia. Prusia es la que genera esta creación de este mercado, esta unión aduanera, en la que lógicamente no hay aranceles y el flujo de mercancías libre. Y va a excluir a Austria, la zona de Austria y a la zona de Dinamarca. Como decimos, un mercado protegido de la competencia exterior, libre mercado dentro, pero con aranceles y eso sobre productos que vengan del exterior. La Revolución del 48 fracasa en un intento de unificar las distintas minorías alemanas, estos distintos estados, porque es incapaz de crear un Estado nacional sobre la base de una revolución popular. Se crea o se forma el Parlamento de Frankfurt que intenta proclamar una constitución, pero una constitución que no va a contar ni con Austria ni con Prusia, y tampoco con algunas minorías como la minoría checa. Bien. Entonces llegamos al periodo de la guerra a partir de 1849 hasta 1871 y vamos a ver qué es lo que ocurre en este momento. El promotor, el Estado que va a liderar esta unificación va a ser Prusia y a su cabeza el canciller, el primer ministro Otto von Bismarck, que va a unificar a Alemania, como hemos comentado, a través de distintas guerras. La primera guerra la van a tener contra Dinamarca por un problema sobre la sucesión, es decir, en 1864 hay una discusión sobre quién debe heredar los ducados daneses. Como hemos visto, en la Confederación Germánica hay unos estados que están muy vinculados con Dinamarca y que al morir el rey de Dinamarca sin descendencia el nuevo rey va a entroncar con
con la línea del trono por vía femenina. Entonces estos dos estados en los que había una gran cantidad de alemanes no van a aceptar a este nuevo monarca. Además, este nuevo monarca va a imponer una serie de leyes, en estos estados con las que no van a estar de acuerdo. Entonces Prusia y Austria se van a unirse y le declaran la guerra a Dinamarca, guerra que ganarán, es decir, Dinamarca será derrotada y los ducados pasarán a ser administrados ahora por Austria y Prusia. Con posterioridad vamos a tener una guerra contra Austria, ya que una tradicional problema o discusión entre Austria y Prusia, Bismarck lo va a utilizar para provocar una guerra y va a contar con el apoyo de Italia. Italia, como ya hemos visto, va a luchar contra Austria y entonces aquí se va a aliar con Prusia. Austria será derrotada, cede Venecia a Italia y se va a remodelar la Confederación Germánica. Se va a crear una Confederación Germánica sin Austria, sin los estados del sur y con Prusia en la cabeza. Eso es lo que vamos a llamar como la Confederación del Norte. Y Prusia, esos ducados daneses, que hemos comentado antes, se los va a anexionar. Los que estaban controlados por Austria y por Prusia, pues Prusia ahora se los anexionará. Finalmente habrá una guerra contra Francia, debido a que la victoria de Prusia va a generar un malestar entre las potencias europeas y también entre algunos estados alemanes. Napoleón III va a amenazar a Prusia y le pide compensaciones territoriales, que le ceda una serie de territorios para no entrar en guerra. Pero Bismarck, ante esta situación, va a traerse a los estados alemanes a su lado y va a declarar una guerra defensiva, es decir, ante la supuesta amenaza francesa, y que durará de 1870 a 1871. Prusia va a vencer, porque tiene una superioridad militar enorme en comparación con Francia, y el rey prusiano Guillermo I va a ser nombrado emperador, va a ser nombrado Kaiser. Y lo hará en Francia, en Versalles. Nace de esta manera un nuevo imperio, que será el Imperio Alemán, que incluirá la Confederación del Norte y los estados del sur, que habíamos comentado antes que no estaban en la Confederación del Norte. ¿Qué problemas se va a enfrentar el nuevo Imperio Alemán? Pues por un lado la configuración territorial, ya que va a tener una estructura federal con un Consejo Federal, es decir, una reunión de estos estados federales con representación, pero no todos los estados van a tener la misma representación y eso causará problemas. El Parlamento, vamos a tener un parlamentarismo, pero no va a ser suficiente. Veremos, el poder no va a ser muy decisivo al final. ¿Por qué? Porque aunque existe un parlamento elegido por sufragio general masculino, el llamado Reichstag, el gobierno y el canciller va a ser elegido por el emperador y solo va a ser responsable de sus actos ante el emperador. Por otro lado, vamos a tener grandes contrastes culturales y religiosos. No toda la población va a ser de lengua alemán. Fuera de las fronteras, como ya hemos dicho, había mucha población que la hablaba. Y por otro lado, la mayoría religiosa va a ser protestante, pero van a existir minorías católicas muy activas y que von Bismarck va a intentar acabar con ellas o someterlas desde muy pronto. Y eso generará, lógicamente, problemas. Por otro lado, vamos a tener también grandes contrastes sociales. Esta zona se va a industrializar de manera muy rápida y eso va a generar unos contrastes muy, muy marcados, porque vamos a tener por un lado una aristocracia casi feudal, casi todavía anclada en la Edad Media, y por otro lado vamos a tener un movimiento obrero muy poderoso y muy activo. O sea, dos cosas muy distanciadas en teoría en el tiempo. Un feudalismo o unas ideas feudales por parte de los sectores aristocráticos y sin embargo un movimiento obrero muy avanzado y muy, muy activo. También vamos a tener cambios en la política exterior. Si hasta ese momento, o sea, en primer momento, con Bismarck va a tener una actitud defensiva, con alianzas contra Francia, va a generar una serie de alianzas para intentar aislar o perjudicar a Francia. Son los llamados sistemas bismarckianos. Con el reinado de Guillermo II se va a pasar a una idea de imperialismo y de militarismo. Va a haber una política armamentista y naval muy importante que va a causar recelo en otras potencias como Gran Bretaña y Rusia. Ya veremos las situaciones que generará en el futuro en siguientes temas. Bueno, pues hasta aquí terminaría
el vídeo dedicado a la creación de los estados de Italia y del Imperio Alemán. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.